Bueno, y volviendo de nuevo al tema principal del episodio de hoy del podcast, entonces, si tuvierais que resumir vuestra evolución como inversores y dar un consejo en una frase a vuestros padres, ¿cuál sería, Alejandro? Yo tengo claro que a mi padre o a los padres con los que yo me enfrento le diría principalmente el capital nominal, ponlo tranquilo para hasta que conozcas y te enamores del producto, y luego esos rendimientos que te generen, capitalízalos con algo más de riesgo. Hola, soy Pablo Lozano, responsable comercial de productos financieros de Generali. Y cada mes, junto a uno de nuestros asesores expertos financieros, te voy a contar algo que probablemente no sepas sobre finanzas personales. Y es que, aunque para muchos sigue siendo un tema tabú, hablar de dinero te ayudará a vivir mejor. Bienvenidos al podcast Tu Ruta Financiera. ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos un mes más a Tu Ruta Financiera. Hoy vamos a explorar unas preguntas muy interesantes y personales, que son ¿cómo ayudarías a tus padres con sus finanzas? ¿Le recomendarías invertir? Y si fuera así, ¿cómo le recomendarías invertir? Este episodio de nuestro podcast es doblemente especial. En primer lugar, por tocar un tema tan personal y que nos afecta a todos nosotros. Y en segundo lugar, porque es el primer podcast del 2025. Y para ello, tengo conmigo a dos invitados muy especiales y a la altura de este gran podcast que estamos a punto de grabar. En primer lugar, a Pepe Rosa, director comercial de productos financieros aquí en Generali, con una amplia experiencia ayudando a personas a proteger su patrimonio. Y también nos acompaña Alejandro Montero, agente especialista financiero que desde su oficina en Valencia trabaja ayudando a familias y particulares a planificar su futuro financiero. Bienvenidos, Pepe y Alejandro. Encantado de estar aquí contigo, Pablo. Igualmente, saludos a todos. Alejandro, quiero empezar sabiendo más de ti. Cuéntales a nuestros oyentes en 30 segundos quién es Alejandro Montero y cómo empezó en este mundo de asesoramiento financiero. Pues la verdad, Pablo, es que fue un poco toda una anécdota porque me entré de casualidad. A mí me gustaban mucho los números y había hecho pinitos en el departamento financiero de Catalana Occidente en los años 90. Y un amigo mío que quiso empezar a trabajar en Eagle Star, una financiera, un grupo financiero de una tabaquera, me pidió que fuera a ayudarle, a ver si el proyecto que le habían contado era un poco verdad. Y llegué allí y, vamos, se creían que era un espía de la competencia en toda regla y lejos de tenerme lejos, me ofrecieron, bueno, salí, iba a preguntar a ver cosas para mi amigo y salí con un contrato mercantil bajo el brazo. Y hasta hoy. ¿Y de eso hace cuánto tiempo que fue, Alejandro? En Catalana Occidente empecé en el 93-94 y ya con Eagle Star en 1998 ya de forma totalmente al 100%, vamos, 1998. O sea, se puede decir que tienes una dilatada experiencia en esto de asesoramiento financiero y, bueno, por ciclos económicos has vivido unos cuantos, ¿no, Alejandro? Me he comido todo. Me comí la crisis, me comí la bonanza de los 90, luego me comí lo que es la caída del 2000, de las .com, Torres Gemelas 2001, crisis inmobiliaria 2008 hasta el 2012, luego Brexit 2016, crisis de deuda 2018, COVID 2020, 2022 guerra de Ucrania. Bueno, para ya, Alejandro, que vamos, nos has visto todas las crisis que ha habido así por haber casi. Y, Todo, me lo he comido todo. y yendo al grano, ¿cómo ayudarías a nuestros padres con las finanzas? ¿Les animaríamos a invertir su dinero de forma inteligente y segura? Para responder estas preguntas, empiezo contigo, Pepe. Si tu padre te pidiera consejo para invertir, pues ¿qué consejo le darías? Pablo, bueno, si hablamos mi padre, por desgracia, falleció hace pocos años y ya que me preguntas por él, tengo que decirte que aprendí mucho de mi padre en este sentido. Era una persona con muy buena relación con las finanzas, ahorrador discreto durante toda su vida. Y cuando digo discreto es que hablaba muy pocas veces de dinero, pero siempre fue tremendamente ordenado en ese sentido. Tenía para todo y nunca parecía que hiciera algo extraordinario. Dicho todo lo cual, podría ser un gran embajador de este concepto tan de moda como es el de salud financiera. En este sentido, mi recomendación
para una persona ya de cierta edad, jubilada, pues no es otro que el de proteger su capital de la mejor manera posible y de sacar una rentabilidad, evidentemente. Y aquí mi recomendación sería pues algún producto garantizado o fondos monetarios con muy poco riesgo, donde pueda obtener un rendimiento sin riesgo alguno. Ya el objetivo de este tipo de personas no es otro que mantener pues su nivel de económico ese tiempo, en fin, ese tiempo de ya sin actividad, ¿no? Por lo tanto, el objetivo de una persona ya de ciertas edades pues es otro diferente al que podría tener una persona mucho más joven. No, está claro y yo creo, Pepe, que has introducido conceptos muy interesantes, ¿no? Que al final es, oye, pues entender el perfil del cliente, en primer lugar, pues nos dibujas a un padre conservador, a un padre ahorrador, a un padre que efectivamente, pues, que cree en este concepto que yo creo que daría para varios podcasts de la salud financiera, que es un concepto que ahora mismo, pues, se está abanderando mucho y que yo creo que es interesante de comentar, ¿no? También nos has hablado de productos garantizados, pero mi pregunta, Pepe, sería, ¿y qué pasaría si tuviéramos un perfil más decidido, si quisiera invertir en otro tipo de activos no tan conservadores? ¿Qué recomendación darías? Bueno, Pablo, cuando hablamos en perfiles de cierta edad, pues yo creo que el objetivo siempre debe ser el de perseverar el capital, ¿no? El de proteger el capital de la mejor manera posible. Y si tuviésemos que ir a un producto para obtener un poquito más de rentabilidad y aquí pues digamos tener una rentabilidad por encima del IPC o del índice, pues tendríamos que irnos a algún fondo un poquito más. Siempre en este momento, como tenemos la posibilidad de irnos todavía o tenemos la posibilidad de trabajar con algunos productos de renta fija, pues me iría a algún fondo con objetivo de vencimiento y muy diversificado, cuyo objetivo siempre es preservar el capital. En definitiva, algo deuda corporativa del gobierno muy diversificada a medio plazo, buscando un poquito más de rendimiento a ese capital acumulado durante tanto tiempo. No, totalmente de acuerdo contigo. Introduces además unos fondos que para nuestros oyentes señalar que han sido los fondos más vendidos en el 2023 y 2024, que son los fondos con objetivo de vencimiento, que no dejan de ser fondos que, como su nombre indica, pues tienen un objetivo de rentabilidad con un vencimiento concreto. Generalmente lo que se introducen dentro de estos fondos son bonos de renta fija, como has señalado, Pepe, y pues dar una rentabilidad dependiendo del activo, pero más o menos podríamos decir que con la situación de tipos de interés que hemos vivido el año pasado, pues en torno a un 3-4% y con un vencimiento a 3-4 años, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente has dado con la tecla pues para ese perfil conservador y realizar esa transición teniendo siempre en cuenta el perfil del cliente, como bien ha señalado Pepe, pues bueno, pues yo creo que es una herramienta muy interesante. Y Alejandro, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cómo realizarías ese asesoramiento? Pues mira, yo en principio, al hilo de lo que ha comentado Pepe de su padre, vamos, la vida, por ejemplo, en este caso, mi padre era muy humilde, trabajaba mucho, pero no supo nada de finanzas ni de economía, porque venía de un pueblecito del interior y no, prácticamente nunca tuvo contacto. Curiosamente, luego, cuando yo empecé a trabajar en esto, vio las bondades de ahorrar algo, de ir ahorrando para cuando se hiciese más mayor, me hizo caso y llegó a tener algo de dinero ahorrado, ¿no? Entonces, en principio, para estas personas, tanto esta gente, nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nuestros amigos de nuestras edades, que ya gente, pues, 40, 50, que no hayan tenido ocasión y que sean los típicos ahorradores de cuenta corriente, yo sí que veo que el mayor consejo que les podría dar sería como tres patas, ¿no? O sea, lo que le digo yo siempre a mis clientes es que buscaran algo para pasar a este mundo financiero, que encontraran algo que fuese personal, o sea, una inversión
¿vale? Una forma de mover sus activos, de hacer ganar dinero a tu dinero, que pudieras personalizarlo, ¿no? O sea, como lo que decimos, un traje a medida, ¿no? Que cuando lo tengas hecho, sientas que te han hecho un traje a medida, ¿no? La segunda pata sería que pudiera llegar a conocer y entender el producto. Yo soy un firme defensor de que cuando alguien conoce el producto y entiende un producto, acaba enamorándose del producto, ¿vale? Eso hace que esté ilusionado, que pregunte, que le interese, que indague, ¿no? Y eso es un consejo que daría a todo padre, a todo hijo y a todo abuelo, ¿no? En cualquier generación. Y luego, para ver que se pongan como mini retos, mini objetivos, ¿no? La tercera pata que le diría es, no inviertas por invertir. Está claro que el dinero, todos trabajamos para ganar dinero, y yo lo que le digo a mis clientes es, ya que trabajas para ganar dinero, haz que tu dinero gane más dinero para ti, ¿no? Pero yo lo que les digo es, esa tercera pata sería que se pongan mini retos. Es decir, para meterse en ese mundillo de un fondo más garantizado, más conservador, a un fondo más variable, que empiecen invirtiendo una parte de los rendimientos que le deja para que su capital nunca se vea afectado, para que no tengan ese miedo a que si hay alguna bajada, algo de volatilidad en el mercado, pueda llegar a perder su nominal principal, ¿no? Entonces esos pequeños trucos y decir, pues voy a conocer este fondo, voy a invertir aquí, que aunque sume un poco más de riesgo, a ver si consigo esto, tanto en las subidas como en las bajadas, ¿vale? Entonces yo estas tres columnas, estas tres patas, que son las que más o menos yo comparto el día a día con todos mis clientes y los nuevos clientes a los que me presentan o conozco, yo les digo que sin duda alguna la solución perfecta son dos. Son los fondos que tenemos con Generali y luego, súper importante, el apoyo, el acompañamiento, esa gestión tan noble que venimos haciendo todos los asesores financieros de Generali. Para mí es vital y muchas gracias por compartirlo, Alejandro, porque efectivamente yo creo que es la mejor manera y me gusta mucho lo que señalabas, ¿no? De al final que el cliente se enamore y que entienda el producto. Me quería centrar más en esa tercera pata que has señalado, que me parece muy interesante, que es cumplir el objetivo. Claro, muchas veces cuando hablamos de ahorrar e invertir, lo vemos desde un punto de vista de acumular dinero y poner el dinero a trabajar para cumplir un objetivo. Pero imaginemos ese padre que ya ha llegado a un objetivo, que puede ser perfectamente la jubilación, y que lo que quiere es realizar una desacumulación de esa inversión, vamos, vivir de las rentas y del trabajo que ha cosechado todos esos años. Esto, Alejandro, ¿cómo lo podríamos hacer o qué consejos nos darías para llegar a esa meta o a esa tercera pata que nos has indicado? Vale, pues mira, con el tema hablas de la desinversión, ¿no? De la capitalización. Cuando llegas a conseguir ya algo, ¿no? O te has cumplido el objetivo. Sí, ese objetivo que señalabas, Alejandro, ya ha llegado. Yo, por ejemplo, digo, pues oye, ese objetivo puede ser ahorrar para mi jubilación. Pues llega mi jubilación, Muy bien. ¿qué hago con ese capital? Vale, pues por ejemplo, yo en mi caso siempre lo que hago es poner de nuevo en valor la situación personal, económica y familiar de mi cliente. Siempre. Antes de hablar de nada, le vuelvo a decir cómo estás. Entonces, una vez que ya sé cómo estás, tú, tu familia, tu empresa, o sea, cómo te has quedado, ¿vale? A nivel. Entonces, en esa situación, luego ya vemos analizamos los saldos que tenemos acumulado, veo opciones, pero siempre antes, después de conocer cómo está y qué es lo que le gustaría a él, ¿vale? Porque puede haber cambiado su perspectiva o su expectativa, siempre a nivel fiscal le hago una simulación de renta del año entrante a los 5 años y a los 10. Es decir, le proyecto cómo será ese fondo, pues ese pago de rentas que le puedo hacer, ese capital cogido, pues hacer varias salidas al año, complementado con su pensión, si tuviese alquileres, lo que fuera, ¿vale? Entonces lo que hago es le hago una proyección, le hago una foto real de cómo está hoy a nivel personal, familiar y económico, y luego le hago una proyección económicamente, o sea, le multiplico por ese coeficiente económico de qué quieres tú en un año, en 5 años y en 10 años. Entonces lo que busco es ese traje inicial a la medida y cubro todas las opciones.
aunque él me diga, pues no, déjame este dinero, pónmelo aquí, yo siempre digo, y un fondo de cobertura, y un porcentaje, pues hay una cobertura, por si te quieres ir de viaje, por si se te rompe el coche. O sea, siempre a todo ese programa de 1, 5 y 10 años, siempre le dejo un margen de liquidez, una parte de los fondos líquidos disponibles siempre, ¿no? Entonces lo que trato es que él en cada momento tenga ese traje a medida y que si mañana le apetece ir al campo, pues que se pongan las zapatillas. Y si quiere ir a la playa, pues tendrá un bañador. O sea, intento, como le doy un fondo de armario, ¿no? En todas las opciones. Lo digo así muy campechanamente para no hablar ni de fiscalidad, ni de rentabilidades, ni de producto, ¿no? Entonces, lo que trato es eso. Si quieres ir elegante, un buen traje. ¿Que quieres ir a la playa? Un bañador y unas chanclas. Bueno, yo creo que mejor imposible. Y justo al hilo de lo que señalas tú, ¿no? De esa planificación y de que el cliente entienda el producto, el asesoramiento y la labor que hacéis para mí es vital, ¿no? Y hoy quería traeros un dato que acaba de publicar el Banco de España, que es la encuesta de competencias financieras. Y fijaos que únicamente el 19% de los españoles sería capaz de responder correctamente a tres preguntas financieras básicas sobre inflación, tipos de interés y la gestión del riesgo financiero. Claro, con estos datos en la mano, a mí me gustaría preguntaros a los dos qué papel juega la educación financiera a la hora de ese asesoramiento financiero y también de la salud financiera que señalaba antes Pepe. ¿Qué papel juega, Alejandro? Pues mira, yo personalmente desde pequeñito, ya me decían que era raro porque preguntaba cosas. Entonces, desafortunadamente estamos en un país que la educación financiera, no hemos tenido educación financiera, ¿no? Entonces nuestras generaciones han tenido que construir un país a base de trabajo y esa parte no se ha hecho. O sea, ahora ya no sé, alguien que estudia para ser médico, otros estudian para ser abogados, ingenieros, constructores, o sea, informáticos, y sin embargo, desde pequeñito no nos han enseñado a cómo teníamos que proteger nuestro dinero, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que crisis que hemos pasado en este país, muy importantes, si los españoles hubiéramos sido conscientes de que el dinero que nos daban había que devolverlo, de que esa cultura del esfuerzo, esa cultura de hacer proyectar y crecer tu ahorro, ¿no? Que es más importante o igual de importante salir de fiesta, comer, cenar, que ahorrar para tu jubilación desde el primer trabajo que tienes. Entonces, yo creo que es muy importante esa educación financiera que no hemos recibido y a qué estamos llamados los agentes, los asesores del Generali, a venir y seguir cumpliendo una función social. O sea, no, bueno, para mí es súper importante, o sea, yo estoy orgulloso de la empresa a la que represento y del trabajo que hago, porque no hay día que no ayude a la gente en estos gaps, en estos déficits que han venido acumulando. Entonces, yo siempre intento que los padres, los abuelos, cuando quieren hacer cosas, o sea, que estén sus nietos o sus hijos presentes. ¿Para qué? Para que sea un tema familiar. Incluso si está el marido, que esté la mujer. O si lo hago con la mujer, que esté el marido. O sea, tenemos una labor y una obligación moral importantísima de hacer y trasladar nuestros conocimientos a todos nuestros clientes, a todo el mundo que nos quiera escuchar. Es súper importante. O sea, la profesión de agente de seguros en España no está bien vista. En otros países del mundo es algo tan importante, o sea, es algo que forma parte, o sea, el tener un agente profesional en la vida de una familia otorga mayor proyección económica, mejores coberturas, o sea, ofrecemos una tranquilidad y una seguridad que es que no debemos de dejar, o sea, de cesar en nuestro empeño de formar parte de la vida de nuestros clientes. O sea, es verdad, o sea, yo creo que gracias al asesoramiento financiero, España está despertando y está viendo la importancia de tener a su lado alguien que es como un empleado gratis. O sea, no nos pagan, o sea, nos tienen a su lado porque queremos brindar la oportunidad de que tengan sus inversiones con nosotros. O sea, para mí, ya te digo, para mí es una asignatura pendiente en España, pero que somos un colectivo de profesionales que estamos curando esa herida, poco a poco cuesta mucho, pero estamos curando una herida que venimos sufriendo en el sector y en España mucho tiempo, ¿eh? Bueno, tras este alegato, Pepe, ¿ahora qué respondes tú? Y yo lo que puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo con
Alejandro. Realmente da gusto escucharle sus consejos. Yo aportaría algo más en este punto, ¿no? Yo diría que nuestros mayores, nuestros padres, ya como no tenían a lo mejor una gran formación financiera, pero realmente tenían algunos conceptos muy claros. O sea, el hecho de no gastar más de lo que tengo o de lo que tengo disponible era un concepto que lo llevaban muy a rajatabla. Esto en algún momento se les olvidó a alguna de las generaciones. O sea, gastar lo que tengo y gastar menos de lo que puedo, ¿no? Y siempre dejar un poquito por ahí. Esta es la base fundamental para empezar a ahorrar e invertir, ¿no? Por supuesto que estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alejandro. Hoy por hoy yo hablaría de que tenemos unas posibilidades mucho mayores de las que tenían nuestros padres, ¿no? Tenemos un abanico donde poder invertir en función del objetivo de cada persona mucho mayor del que tenían los nuestros, ¿no? Que lo tenían un poco más limitado, ¿no? O tenían otro concepto. Por lo tanto, la figura del asesor en la parte financiera es fundamental. O sea, y hacen una labor, nuestros mediadores dentro del territorio hacen una labor docente muy importante. O sea, porque al final es lo que hablaba Alejandro, es hacer un traje a medida a cada uno. O sea, aquí no vale café con leche. Cada persona tiene una problemática diferente, un objetivo diferente y unas posibilidades diferentes. Y su relación con el dinero también es diferente. Por lo tanto, el análisis y la ayuda que puede prestar un asesor a conseguir ese objetivo es absolutamente fundamental. Totalmente de acuerdo. Yo me quedo con esta sección, con lo que ha dicho Alejandro. Efectivamente es un tema familiar y es una función social. Realmente la labor que realizamos y esa labor docente que realizan todos nuestros agentes en todo el territorio a todas estas familias. Y con esta reflexión cerramos esta sección y en el podcast de este mes abrimos una nueva sección o parada dentro de nuestra ruta financiera que tiene que ver con los mitos financieros y con toda la rumorología que ocurre en torno a las finanzas. ¿Es cierto que el dinero no da la felicidad? ¿O que ahorrar es suficiente para asegurar tu futuro? En Mito o Realidad revelamos la verdad detrás de las creencias populares sobre las finanzas. Descubre y transforma tus ideas acerca del dinero con nosotros. En esta sección me gustaría analizar con vosotros cuánto hay de real y de cuento detrás de estas afirmaciones. Y este mes quiero empezar con una muy típica que dice eso de que invertir es solo para los ricos. ¿Qué opináis de esta afirmación? Alejandro, empiezo contigo. Pues mira, me encanta que me hagas esa pregunta. Y me voy a sincerar y a todos los que nos estén oyendo, ya mucha gente me conoce, pero yo vengo de una familia muy humilde, muy, muy, muy humilde. Y desde pequeñito siempre he creído que podíamos llegar a romper lo que se llama el status quo. Es decir, no siempre los ricos son los que ganan. En los sistemas aparte lo voy a decir directamente, en los sistemas que tenemos nosotros en los fondos Unilink, los Unilink a través de Generali, es un sistema de inversión que te permite acceder a las rentabilidades que pueden obtener los mayores patrimonios. Cada uno, lógicamente, si tú inviertes 1.000 euros y tienes un porcentaje del 10%, lo ganarás sobre esos 1.000, pero el que invierta sobre 1.000.000, pues ganará ese mismo 10%, ¿no? Pero lo importante es que tienes la capacidad de, con un buen asesoramiento y una gestión patrimonial, con un asesor financiero de Generali, obtener los mismos porcentajes de rentabilidad que obtienen los grandes. No hay excusa. El sistema que tenemos nosotros de arquitectura abierta te permite invertir en cualquier parte del mundo, con cualquier gestora, en cualquier área o sector, ¿vale? Y en los porcentajes que quieras, o sea, puedes personalizarte la cartera. Entonces, no, o sea, estoy totalmente en contra de que siempre ganan los ricos y no la gente más humilde. A través nuestro tienen la oportunidad. Simplemente tienen que dejar que, confiar en nosotros y que se lo demostremos. Pepe, ¿tú qué opinas al respecto de esta afirmación de que invertir es solo para los ricos? Para nada. Y además hay una máxima que dice que una mala gestión de las finanzas no se resuelve ganando más dinero,
O sea, es un concepto independiente al dinero que puedas generar. O sea, personas con poco capital con pocos ingresos han conseguido resultados extraordinarios, y personas que han ganado mucho dinero se pueden encontrar en un momento con problemas muy serios. O sea, repito, una mala gestión de la finanza no se resuelve ganando más dinero. Por tanto, totalmente de acuerdo con Alejandro. Es un concepto diferente, digamos, una buena relación con el dinero. Dejar gastar después de ahorrar. O sea, el ahorro como primera obligación, ¿no? Y una pequeña cantidad normalmente te puede llevar a tener un capital, te va a ayudar a generar un buen capital, y esto se traduce siempre en tranquilidad, te permite tomar mejores decisiones, invertir mejor. O sea, al final no es una cuestión de ganar más. Conozco a mucha gente que gana realmente bien y no tiene esta parte bien organizada. Y sin embargo, conocemos todas a personas que con poco han hecho mucho. O sea, para nada. Al hilo de lo que muy acertadamente ha dicho Pepe, cabe recordar a todos nuestros oyentes, a todos los que nos oigan, que lo que es lo que es rentabilizar, o sea, hacer crecer tu dinero, no tiene por qué valorarse o en términos de porcentaje. Si alguien está cómodo con un 3%, un 4, un 5, y a otro le gusta obtener, asumiendo más riesgo, rentabilidades del 10, del 12 o del 20, cada uno, o sea, lo importante es que cada uno pueda obtener la rentabilidad que para él sea la idónea. O sea, eso es lo importante. O sea, sentirse uno rico no tiene por qué ser en términos cuantitativos, sino haber conseguido el objetivo que él se había propuesto en términos de rentabilidad. O sea, por eso digo que hay muchas personas, empresarios, patrimonios, que serán felices con un 3 o un 5, y otros muchos a los que eso les generará infelicidad o inseguridad. Entonces, por eso que digo que es muy importante que que las soluciones que se aportan, o sea, las inversiones en las que uno esté, le reporten o sea, que les completen, ¿vale? O sea, que les den esa felicidad y esa tranquilidad. O sea, no siempre ganar es sinónimo de porcentaje, ¿eh? Hay otros factores que pueden ir asociados y dar mucha tranquilidad, que al final a la postre puede ser más rentabilidad, ¿eh? Aquí yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Alejandro. Y escuchando lo que decía antes Pepe, me recuerda un poco la máxima que dicen en Londres, ¿no? Que ellos lo llaman la carrera del ratón, ¿no? Emulando un poco a ese hámster que está todo el rato en la rueda corriendo, y de que cuanto más ganas, pues como que más gastas, ¿no? Y que quizás pues que entras en una especie de dinámica o de rueda, que también es un poco lo que decías tú, Alejandro, ¿no? Que estás como incómodo porque no llegas, ¿no? Y yo os quería hacer una pregunta, te la disparo a ti, Pepe, que es, bueno, ya sabemos un poco cuál sería el método, sabemos que hay que hacer un traje a medida, como dice Alejandro, sentirme cómodo con esa rentabilidad. ¿Cómo podría empezar? ¿Puedo empezar con una pequeña cantidad, con una prima periódica? ¿Qué es lo que recomiendas tú, Pepe, para empezar a romper esa carrera del ratón? Efectivamente, Pablo, empezar a ahorrar, el concepto ahorrar es dedicar un poquito al principio. O sea, es separar un poquito de lo que ingreso cada mes para empezar a ahorrar. Y en esto diría que después hablaremos un poquito más adelante, me gustaría hablar de la resistencia que ponen ciertas personas a empezar a ahorrar. Es como algo como ir al gimnasio. Después se convierte, cuando consigues vencer esa resistencia, se convierte en algo placentero. Pues con el ahorro pasa un poco lo mismo. O sea, es guardar un poquito cada mes y darle tiempo. O sea, en el tema del ahorro, el tiempo es fundamental. Concepto claro y mucha paciencia. Y acaba teniendo unos resultados realmente extraordinarios. Se puede invertir desde 50 euros, 100 euros, en pequeñas cantidades,
pequeñas cantidades pueden hacer un papel importantísimo. Aquí no se trata de tener grandes capitales. Se trata de organización financiera y de eso trata. ¿Vale? Aquí es muy importante, como decía antes Alejandro, la ayuda para buscar la herramienta que mejor se adapte para invertir ese ahorro que voy generando cada mes. Es muy importante la labor de un asesor para buscar el mejor sitio, donde el cliente se sienta más cómodo, donde ese traje al que se refería Alejandro, muy acertado, donde cada persona se sienta cómoda. Evidentemente, vuelvo a lo que decía antes, hoy por hoy tenemos herramientas muchísimas para hacer muchos trajes a medida, en función de cada uno. Hoy tenemos realmente herramientas y fondos donde se pueden conseguir rentabilidades, pero también con volatilidades que pueden no ser acordes para el perfil de algunos clientes. Y tenemos productos muy conservadores donde se puede obtener una rentabilidad y que el cliente se sienta cómodo, porque su dinero siempre estará creciendo. ¿De acuerdo? Un poco sería el resumen de tu pregunta, Pablo. Está claro, bueno, cerramos la sección y tras vuestras intervenciones está claro que esto es un mito, que realmente se puede empezar a invertir desde muy poco dinero, pero aquí lo importante es conocer ese objetivo que yo tengo como inversor y empezar a destinar dinero al ahorro. Me ha encantado el símil que has puesto tú, Pepe, de que al final esto es como hacer deporte, pues el primer día me cuesta mucho madrugar y salir a la calle a correr, pero conforme voy incorporándolo en mi rutina se hace algo placentero, como bien has indicado. Entonces, efectivamente, es un mito lo de que invertir es solo para los ricos y aquí la clave es empezar cuanto antes a ahorrar y a destinar parte de tu dinero. Bueno, y volviendo de nuevo al tema principal del episodio de hoy del podcast, entonces, si tuvierais que resumir vuestra evolución como inversores y dar un consejo en una frase a vuestros padres, ¿cuál sería, Alejandro? ¿Qué consejo darías en una frase? Si no quieres perderte nuestros consejos financieros, suscríbete a nuestro podcast. Pues yo tengo claro que a mi padre o a los padres con los que yo me enfrento, ¿vale? Y conozco cada día, les diría que les daría de entrada una tranquilidad importante en el que su nominal principal está tranquilo, le daría un fondo más tranquilo, conservador, y le invitaría a que esos rendimientos que generara los capitalizara en otro tipo de inversión o otro tipo de cestas con más, pues, de perfil conservador, moderado, dinámico. O sea, le diría principalmente el capital nominal, ponlo tranquilo para hasta que conozcas y te enamores del producto, y luego esos rendimientos que te generen, capitalízalos con algo más de riesgo. Muy buen consejo. Pepe, ¿tú qué consejo darías? Bueno, yo aquí le diría que siempre tienen que tener una parte con cierta disponibilidad, por lo tanto podemos jugar con ciertos plazos y que siempre que tengan el fondo de maniobra lo más disponible posible y jugar con el resto para conseguir la rentabilidad siempre con una protección del capital a un plazo un poco más largo, pero siempre teniendo muy en cuenta pues, la situación de esa acumulación a la que nos referíamos antes. Básicamente sería eso. Bueno, aquí Pepe, que señalas lo de largo plazo y uniéndolo con la reflexión de antes del deporte y de ir poco a poco, me viene a la cabeza que puede ser a lo mejor incluso como prepararse para una maratón, ¿no? De voy todos los días o estoy corriendo. ¿Vosotros habéis participado en alguna maratón a nivel físico? Yo, Pablo, ya sabes que soy más de golf y además te felicito por haber conseguido ese reto que te marcaste para final de año de correr una maratón, una media maratón. Y te felicito porque sé el esfuerzo que conlleva y tal, pero ya sabes que yo esos retos ya me pillan un poco mayor, ¿sabes? Pues yo había probado la 10K y la 15K. Y vamos, en Málaga, y más viendo que don Pablo Lozano hizo su media maratón, yo el objetivo de este 2025 acabaremos haciendo la media maratón con el maratón de Málaga. Fuerte y poderoso te veo, Alejandro. Sí, de hecho estoy entrenando, llevo corriendo desde que empezó el año
entre 3 y 5 días a la semana. O sea que yo ya he pasado los 21 días de esos que dicen que tienes que tener de, ¿no? de rutina para ponerte. Pues Alejandro, ya hay fecha, 14 de diciembre 2025 en Málaga, nos vemos ahí. Pepe, en Málaga también hay buenos campos de golf, así que, oye, podemos hacer... Yo, mi reto este año va por una bajada de handicap, así que, bueno, son distintas metas y las dos conllevan cierto esfuerzo y disciplina, pero, en fin, ya sabéis que lo mío no es la carrera. Sí, pero a mí me gusta un poco lo que comentamos de los metas y objetivos, porque hay una frase que tú dices muchas veces, Pepe, Sí. y que viene de Hemingway, ¿no? Que al final le preguntaron, oye, bueno, dila tú, Pepe. No, esta es una frase que nos gusta mucho porque a mí personalmente me gusta mucho. Y fue cuando le preguntaron que se aplica la frase se aplica en este momento mucho en el mundo empresarial y viene le preguntaron a Hemingway cómo se había podido arruinar con el dinero que tenía y este dijo primero poco a poco y luego de repente. Pues sí, la mayoría de las cosas ocurren de esta manera, primero poco a poco y luego de repente. Pues el ahorro es exactamente igual y esto lo podemos decir por experiencia propia. Poco a poco se consiguen cosas muy relevantes. Efectivamente, en el ahorro y en todo lo que nos propongamos, ¿no? Y yo creo que hoy hemos sacado ideas claras y sobre todo muy, muy prácticas. Me encanta el enfoque que has señalado, Pepe, al final de tener ese enfoque más conservador y de preservar el capital y pensar en esa salud financiera que, como he dicho, yo creo que ocuparía varios podcasts. Me gustan muchísimo las reflexiones que has hecho, Alejandro, de cómo construir ese traje a medida y la importancia de educar al cliente y de enamorarle con el producto, esa función social que cumplís a diario ayudando a familias en algo tan importante y que al final pues a veces es desconocido, como ponía en manifiesto la encuesta del Banco de España. Y bueno, pues a mí se me ha hecho muy rápido con todos los temas que hemos tocado, pero sí que no me gustaría despedirme sin quedarme con esa reflexión final que solemos hacer al final de todos los podcasts y con ese último apunte que queréis hacer. Si te parece, empiezo contigo, Pepe. Bueno, pues mi reflexión final sobre el tema de hoy es muy sencilla. Todos tenemos claro, bueno, bueno, cuando se llega a la jubilación, pues los problemas y el objetivo es otro. Por lo tanto, aquí es tan importante el papel de un buen asesor como cuando somos muy jóvenes, ¿no? Para ayudarnos a organizar ese nuevo periodo, esa situación concreta, cómo sacar el máximo partido a lo que he conseguido acumular y para ello la importancia de un buen profesional que nos asesore y que de alguna manera nos guíe por ese camino, ¿de acuerdo? Y esa sería mi reflexión final. Pues por mi parte, yo le diría que al igual, a mí también se me ha pasado muy rápido este podcast, la verdad, y al igual, y voy a hacer un símil, si todos echamos la vista atrás, a mí se me ha pasado ahora muy rápido el podcast, pero si echo la vista atrás, los últimos 20 años me han pasado volando. Entonces, estoy seguro que los 20 años siguientes van a volver a pasar muy rápido. Entonces, yo creo, hace 25 años, cuando yo decía a mis clientes que íbamos a tener problemas con la jubilación, me decían, me miraban raro, ¿no? Decían, este está loco, ¿no? Fíjate, estamos a 15, 18, 20 años que España tenga un verdadero problema con el sistema de las pensiones por la pirámide de población, la natalidad. O sea, creo que tenemos más que nunca que ser, no sé, abanderados. O sea, tenemos que ser visionarios, hacerle ver a nuestros clientes que tienen que un problema futuro empezar a cubrirlo ya. Tienen que ser conscientes de que hay poca información real de cuál va a ser el futuro inmediato de las pensiones y de las prestaciones sociales en este país. Entonces no hay que tener miedo a que nos digan agoreros, a que nos digan, no, no, catastrofistas, no, no. Tenemos que coger esa bandera, enarbolarla y hacer que nuestros clientes se protejan a futuro. Sí o sí. No hay, yo creo que no hay labor más vital de la que podamos hacer económicamente hablando en este país.
Yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros dos, con las dos reflexiones que habéis hecho. Y efectivamente, pues me quedo con ese avance, ¿no? De que tenemos que potenciar el ahorro entre nuestros clientes, tenemos que educar, tenemos que acompañar. Y el ahorro se hace, como decía Antonio Machado del Camino, se hace poco a poco y se hace aportación tras aportación. Y yo creo que ese, pues bueno, es una función social, como bien has indicado, Alejandro, que yo creo que tenemos que hablar porque efectivamente pues será un problema. Esperemos que a largo plazo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que el problema estará ahí. Y termino ya por último con todos los podcasts, termino con algo un poco más ligero, una recomendación de un libro, película. Yo tengo el mío preparado, pero quiero escuchar antes el vuestro. ¿Qué libro nos recomiendas para este mes o película, Pepe? Pues mira, como el tema de hoy ha sido pues el ahorro un poco las personas mayores, nuestros padres y demás, pues yo recomendaría, fíjate, un libro de una escritora española que ha escrito varios libros, todos enfocados a ese concepto de educación financiera, que se llama Natalia de Santiago, y tiene varias publicaciones muy interesantes. Una de ellas era Cómo ahorrar con poco, que viene muy al caso de lo que hemos hablado, y tenía otro libro muy interesante que me pareció muy real, muy adaptado a estos tiempos, que es cómo organizar tu economía en 11 pasos. Tiene consejos tremendamente buenos para vencer esa resistencia de la que hablábamos antes, esa resistencia que tienen algunas personas a organizar su finanza y efectivamente la comparaba también con otros hábitos que cuesta mucho vencer, ¿saben? Creo que son dos buenos libros, muy acordes para lo que hemos tratado hoy y que animo a todos a que le echen un ojo que puede venir bien, ¿de acuerdo? Pues yo por mi parte, y haciendo al hilo de ese padre que he dicho que pusiera el dinero de forma segura o más tranquila y luego los rendimientos los capitalizara algo más agresivo, yo creo que hay un libro perfecto para esto, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, en el que están las dos figuras de un padre profesor que le dice al hijo cómo tiene que hacer un camino de funcionario para tener garantías, el puesto de trabajo garantizado, y luego como tiene ese padre político empresario con un amigo que quiere ganar más, que quiere más y más sacar dinero de donde sea. Entonces, esa doble combinación creo que es perfecta para el podcast que hemos hecho. Lo repito, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y entre películas, tengo dos, no puedo decir una sin la otra. Para mí, dos películas que me marcaron hace ya casi 30 años de esto son Entre pillos anda el juego, ¿vale? De Eddie Murphy y de Dan Aykroyd, ¿vale? Un poco temas económicos de bolsa con zumos de naranja de por medio, que es bastante divertida. Y luego la otra, por supuesto, Wall Street, ¿vale? Vamos, que yo creo que con Martin Sheen y Kirk Douglas, que yo creo que, Michael Douglas, perdón, que yo creo que puede ser bastante interesante para una tarde de domingo. Nada, muy buenas recomendaciones. Un Wall Street, además, peliculón. La segunda parte no es tan buena como la primera. Totalmente de acuerdo. Está espectacular, pero efectivamente es un clásico. Martin Sheen brutal, la banda sonora, o sea, gran recomendación. Y efectivamente, pues bueno, yo también voy a recomendar una película que me gustó mucho y que al final pues es interesante. Es una película de sábado tarde que se llama El Club de los Jóvenes Multimillonarios, que es, pues bueno, pues una serie de niños ricos con padres multimillonarios y cómo montan una gestora de fondos y cómo empiezan a convencer a esos padres y bueno, pues es una historia real, es una película que está muy entretenida y oye, pues las actuaciones están bastante bien. O sea que es una película interesante. Y bueno, ya por último, agradeceros tanto a ti, Alejandro, como a ti, Pepe, el que hayáis pasado este ratito con nosotros. Se me ha hecho súper corto. Ya lo anticipaba de que el podcast de hoy era muy especial, o iba a ser muy especial. Y bueno, yo creo que al final las reflexiones que hemos cubierto y el tono en el que hemos utilizado me ha gustado muchísimo y lo reitero, se me ha hecho muy corto esta conversación con vosotros. Pues un placer. Gracias, un placer, Pablo. Y por supuesto, gracias a vosotros y por supuesto gracias a ti por escucharnos y por acompañarnos un mes más en Tu Ruta Financiera. Volveremos el mes que viene con nuevas noticias financieras. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
¿Tienes alguna consulta sobre finanzas personales y quieres que nuestro experto te la responda en el próximo episodio? No dudes en hacérnosla llegar a nuestro correo turrutafinanciera.es@generali.com. Y si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo, suscribirte o seguirnos en tu canal preferido.